Estaba rodeada por la muerte, y aún así escribía en paz. Sus palabras no gritaban, pero hicieron callar al mundo. Santa Edith Stein, judía, filósofa, carmelita, en la oscuridad de los campos de exterminio, donde la razón había sido asesinada, ella rezaba. Mientras otros caían en la desesperación, ella contemplaba. Mientras el odio rugía, ella escribía, con el corazón clavado en Cristo. Y entonces, algo sucedió. Un silencio profundo cayó sobre el campo. Los soldados se detuvieron. Una luz inexplicable pareció posarse sobre el barracón donde ella estaba. No resistió con armas. Resistió con el alma, con oración, con un sacrificio ofrecido en silencio y aceptado por el cielo. ¿Qué escribió Edith antes de ser llevada? ¿Cuál fue la última frase que salió de la mente más brillante del Carmelo? ¿Y por qué? Incluso frente al horror, su alma parecía ver algo que los demás no podían ver. Estás a punto de conocer la oración que desafió a las tinieblas y entender por qué la muerte jamás pudo silenciar la verdad que vivía en Edith Stein. Capítulo 1. El día en que la razón se arrodilló. En el estudio de la joven filósofa, el eco de las hojas al pasar parecía hablar. Había prestigio, lógica, admiración internacional. Pero algo no cargaba. La inteligencia brillante de Edith Stein, judía, profesora universitaria, discípula ferviente de Husserl, había llevado su mente al límite. Pero en ese límite, halló un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Y dónde, si acaso, estaba Dios? La razón había sido su espada. Pero llegó un día en que se volvió su prisión. Ese día, años después, lo recordaría como el inicio de un viaje sin retorno. Un viaje donde no se hablaba con libros, sino con el misterio del silencio. Era 1921, en Friburgo. Edith asistía a una conferencia en la universidad donde enseñaba. El tema, la conciencia. El ponente habló con maestría. Los alumnos tomaban nota, pero algo en ella se removió. Era una inquietud suave, como una brasa apenas perceptible. Esa misma tarde, volvió a su estudio. Se sentó frente a la pila de ensayos por corregir, pero no abrió ninguno. Su mirada se perdió en el ventanal. Afuera, un árbol solitario atrapaba la luz del atardecer. El aire sonaba distinto, como si llevara un mensaje. No era una voz, era un silencio con peso, y ella lo escuchó. Sintió que algo en su interior se estiraba hacia ese silencio. No con palabras, no con argumentos, con fe, con apertura, con algo que ya no cabía en la filosofía. Pasaron días. No dejó de escribir. Siguió impartiendo clases. Pero sus lecturas empezaron a cambiar. Los padres de la Iglesia, la mística española, San Agustín. Todo lo que tenía nombre y razón le parecía menor. El silencio de lo divino, ese que no se puede demostrar, sino respirar, empezó a hablarle con más elocuencia que cualquier texto filosófico. Y la conversión no fue estruendosa. No fue polémica. Fue íntima. Un dolor dulce en el pecho. Una claridad en la mente. Un respeto por el misterio. Como si, de pronto, orar tuviera mucho más sentido que razonar. Cuentan que fue Camila Minkova, su discípula y amiga, quien lo percibió primero. Una tarde, Edith le confesó: siento que no soy yo la que decide creer. Siento que algo me ha elegido a mí. No habló de revelaciones. No aludió a apariciones. Solo dijo eso. Algo la había elegido. Y lo dijo ante un crucifijo dormido, que ella no tocó. El silencio entre ellas habló más que 1000 confesiones. El día que anunció su conversión al catolicismo, cerca de la fuente del campus, no hubo discurso. No había fans. Solo Camila, quien observó en su rostro una paz nueva. No era la euforia de quien gana un debate. Era la calma de quien ha encontrado su hogar. Voy a ser carmelita, le dijo Edith. Quiero rezar más de lo que hablo. Camila apenas entendió, pero comprendió lo vital.
Edith había hecho silencio ante el mundo, para escuchar al espíritu. Y así, la espada de la filosofía cayó. No se rompió. Se transformó. Se convirtió en palabra encarnada. Porque la razón le había apuntado hacia Dios. Y Él la había llamado. No con proposiciones, sino con amor. No con fórmulas, sino con esperanza. Esa decisión la cambió para siempre. Días después, viajó a Colonia, recibió el bautismo y abrazó el rosario por primera vez con lágrimas. No escribió allí ensayos, escribió su alma. Cada Ave María era más fuerte que una tesis. Cada gloria era una verdad mayor que cualquier idea. La transformación interior de Edith no fue retórica, fue existencia. Existencia entregada. Existencia que empezaba a descansar en Dios más que en su propia mente. No era una renuncia a la filosofía, era su redención, porque sus años en la universidad no fueron desperdicio. Fueron preparación para alabar con razón y amar con silencio. Ese día, la filosofía dejó de ser su todo, y la gracia, su presente, porque aquello fue mucho más que dejar de pensar. Fue empezar a vivir lo que su mente ya había escuchado, pero su corazón necesitaba convertir. Y, al fin, la razón se arrodilló. Capítulo 2. La conversión que nadie vio venir. Para muchos, Edith Stein era simplemente una mujer brillante, de mirada firme, voz suave, pero ideas filosas como navaja. Había estudiado bajo los grandes nombres de la filosofía alemana. Se hablaba de ella en los círculos más exigentes, y todos pensaban que sería una de las pensadoras más influyentes de Europa. Pero nadie imaginó que terminaría vestida con un hábito marrón, detrás de los muros silenciosos del Carmelo. Ni siquiera ella. Edith había nacido en una familia judía practicante, pero desde muy joven, la religión le pareció insuficiente. No por desprecio, sino por sed. Una sed más profunda que los rituales, más punzante que las oraciones memorizadas. Se declaró atea en voz baja, pero con convicción interna. Quería buscar, quería entender, y para eso, eligió la filosofía. La amó, la defendió, se volvió su refugio. Pero el alma no olvida lo que busca. Fue una visita casual lo que lo cambió todo. Un verano, en casa de unos amigos, Edith encontró un libro sobre la mesa, la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. No era parte de su plan, no era lectura académica, pero algo, una curiosidad suave, un empuje sin forma, la llevó a abrirlo, y no lo soltó. Lo leyó entero esa noche. Al terminar, no dijo nada. Cerró el libro, lo sostuvo entre sus manos, y pronunció una sola frase. Esta es la verdad. Nadie supo lo que pasaba dentro de ella. Siguió con sus tareas. Corrigía ensayos. Escribía con rigor. Pero algo en su alma empezaba a rendirse. No por derrota, sino por revelación. Porque ahí, en las palabras de Teresa, Edith no encontró teoría. Encontró una presencia. Y esa presencia no era un concepto. Era alguien. Un alguien que la había estado esperando. Comenzó a ir a misa en secreto. Al principio, por observar. Luego, por necesidad. No entendía todo. No sabía aún si creía. Pero cuando el sacerdote alzaba la hostia, algo en su pecho se quebraba. No era emoción. Era reconocimiento. Como si dijera en lo más profundo: tú eres lo que siempre he buscado. La noticia de su conversión cayó como relámpago entre sus colegas. Algunos no lo creían. Otros lo vieron como traición intelectual. Edith, con la paz de quien ya no necesitaba demostrar nada, respondió simplemente: la verdad no me pidió permiso para entrar. Solo entró, y lo llenó todo. Recibió el bautismo en 1922. El mismo día, su madre, judía devota, rompió en llanto. ¿Por qué lo haces?, le preguntó con dolor sincero. Edith no respondió con argumentos.
La abrazó. Y en ese silencio, su conversión también fue una cruz. Trabajó años como docente. Escribió. Sirvió. Amó a Cristo en lo oculto. Pero su corazón quería más. No le bastaba con creer. Quería entregarse. Por completo. Sin reservas. Y entonces, el llamado fue claro. El Carmelo. Pidió entrar al convento de las Carmelitas Descalzas en Colonia. Sus amigos pensaron que estaba exagerando, que una mente como la suya no podía esconderse en un convento. Pero Edith no buscaba esconderse, buscaba consumirse. «Quiero desaparecer», escribió a una amiga, «para que solo quede él». El día que cruzó la reja del Carmelo, lo hizo con una sonrisa que nadie había visto antes. No era emoción, era certeza. Atrás quedaban los salones de conferencia, los premios, las bibliotecas interminables. Adelante, el silencio, el sacrificio, el velo, la vida oculta. Y ella estaba en paz. Tomó el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. «El nombre no es bonito», dijo una vez entre risas, «pero es verdadero. La cruz me ha amado desde antes que yo la viera». Y con ese nombre, aceptó su misión. Una misión que nadie imaginó. Una filósofa convertida en mística. Una judía transformada en carmelita. Una buscadora de razón, que encontró la verdad hecha carne. Lo que nadie vio venir, el cielo ya lo sabía. Porque en esa mujer, Dios estaba escribiendo algo más que libros. Estaba escribiendo una historia. Una historia que terminaría con martirio, pero que comenzaba con una sola cosa. Una conversión que se escribió en silencio y fue sellada con fuego. Capítulo 3. La escritora del umbral invisible. En el convento de las Carmelitas en Colonia, las noches eran espesas. No por el frío, ni por la oscuridad, sino por el silencio. Y entre esos muros silenciosos, una mujer escribía. No por gloria, no por reconocimiento. Escribía como quien exhala un suspiro demasiado largo para guardarlo. Sor Teresa Benedicta de la Cruz, antes Edith Stein, se sentaba frente a una simple mesa de madera. Una vela, un cuaderno y una pluma. Nada más. Pero lo que brotaba de ahí no era tinta. Era fuego que había pasado por la cruz. Lo primero que escribió no fue un tratado. Fue una súplica. Una oración escondida entre reflexiones sobre el alma femenina, sobre la verdad, sobre el sacrificio. Porque Edith ya no escribía desde el orgullo intelectual. Escribía desde un umbral invisible. El punto exacto donde la razón se rinde y comienza la entrega. Una de las hermanas, Sor Magdalena, contaba que muchas noches la encontraba así, sin moverse, en silencio, con la mirada clavada en la hoja, pero sin escribir. Como si antes de escribir, escuchara. Como si cada palabra tuviera que ser arrancada con oración. Edith no buscaba ideas nuevas. Buscaba obediencia al Espíritu. Y por eso, sus escritos eran distintos. No gritaban. No discutían. Simplemente, ponían al alma frente a Dios. Sus textos más intensos surgieron justo cuando el mundo empezaba a desmoronarse. Hitler ascendía. Las amenazas contra los judíos aumentaban. Las puertas se cerraban. Las sombras crecían. Pero dentro del convento, ella seguía escribiendo. Y lo hacía con una paz que descolocaba a las demás. ¿No tienes miedo?, le preguntó una hermana. No, respondió con serenidad. Estoy en manos de Dios. Y eso basta. Entre sus obras más impactantes está su meditación sobre la cruz. No como símbolo, sino como destino. Escribió: aceptar la cruz es aceptar el amor. Un amor que se deja crucificar para salvar lo que no lo merece. Y cada vez que escribía sobre el sufrimiento, su rostro se iluminaba, no con alegría superficial, con una profundidad que solo conocen los que han hecho del dolor una oración. Un día, escribió una frase que quedó grabada en la historia del Carmelo.
Quiero ofrecerme como sacrificio, por la paz del mundo. No fue una metáfora. Lo dijo en serio. Lo escribió con lágrimas. Y firmó con esperanza. Su habitación, pequeña, sin adornos, se volvió un santuario de palabras sagradas. Una hermana contó que al entrar, sentía una presencia especial, como si alguien invisible también estuviera escribiendo con ella. Era María, era Cristo, era la cruz. Todos compartían esa pluma. Afuera, el mundo gritaba, pero en ese cuartito, el cielo susurraba, y Edith tomaba dictado. No todo era místico. También escribió sobre la dignidad de la mujer, la vocación del alma femenina, el rol del sacrificio en la historia. Pero cada tema, por más filosófico, estaba empapado de evangelio, porque ella ya no pensaba desde la razón solamente, pensaba desde el altar. Sus últimos textos parecían una despedida escrita en cámara lenta. No hablaba de muerte, pero todo olía a entrega, como si supiera que sus días estaban contados, y que tenía que escribir no por ella, sino por los que vendrían después. Escribía para los que no creían, para los que sufrirían, para los que amarían sin entender por qué. Y entonces, un día, dejó de escribir. Cerró el cuaderno, guardó la pluma. Solo dijo, ahora ya está todo dicho. Lo demás, lo dirá la cruz. Nunca reveló su última frase escrita. Las hojas se conservaron, pero la más íntima, la más misteriosa, desapareció. Algunos creen que la quemó, otros, que la llevó consigo al campo de exterminio. Una hermana dijo haberla visto guardar una hojita doblada en su hábito, junto al crucifijo. Nunca la encontraron, pero quienes la conocieron, afirman que esa última frase no está perdida. Está viva, está escrita, no en papel, sino en las almas que leen sus obras y sienten un temblor inexplicable. Porque ella no escribía para informar, escribía para incendiar. Y lo logró. Incluso hoy, sus palabras siguen abriendo ojos. Siguen incomodando al mundo que huye del sufrimiento. Siguen sembrando semillas en corazones que buscan sin saber qué están buscando. Porque una mujer encerrada en un convento, escribió desde el umbral. Es el lugar donde la razón se calla, y Dios escribe. Capítulo 4. El cuarto de luz en medio del campo de muerte. El tren se detuvo con un chirrido de hierro desesperado. Las puertas se abrieron de golpe. Gritos en alemán. Órdenes. Golpes. El olor a miedo se mezclaba con el polvo, la orina, el sudor y algo más, algo sin nombre, algo que olía a fin. Edith bajó del vagón con calma. Vestía su hábito carmelita, el velo ligeramente corrido por el viento. En sus manos, un rosario de madera ya gastado. No miraba a los soldados, no miraba al humo que salía de las chimeneas. Miraba al frente, firme, silenciosa, como quien ya había pasado por ahí, en el alma. Su hermana Rosa iba con ella, temblando, sin entender nada. ¿Tú no tienes miedo?, le susurró. Edith la miró con dulzura. Vamos por nuestra gente, dijo. Es tiempo de ofrecer. A Edith la separaron con un grupo de mujeres y niños. Fueron llevados a un barracón más alejado. Viejas maderas, ventanas selladas, tierra endurecida. Ahí no había camas, solo cuerpos, algunos vivos, algunos ya no. Pero cuando Edith entró, algo cambió. Nadie lo gritó, nadie lo explicó, solo se sintió. Un silencio extraño, denso, distinto al miedo. Una paz rara, como una brisa que no debía estar ahí. La mujer que dormía junto a la puerta se despertó de golpe. ¿Quién es ella?, susurró con los ojos abiertos como platos. Es una monjita, respondió otra. Viene de Alemania, judía convertida, filósofa o algo así. La primera no respondió. Solo siguió mirando a Edith, como si viera algo más. Las horas pasaron. Afuera se escuchaban gritos. Gente corriendo.
disparos a lo lejos. Pero dentro del barracón, Edith hablaba en voz baja. Repartía el pan que le habían dado. Tocaba la frente de los niños. Repetía Ave Marías con los labios apenas moviéndose. No intentaba animar. No prometía milagros. Solo estaba. Y su estar era presencia. Un soldado joven entró al barracón a la medianoche. Quería contar cuántos quedaban. Alumbró con su linterna y la bajó de golpe. ¿Quién encendió vela? Nadie, respondió otro soldado. Aquí no hay nada. Pues yo vi una luz, insistió. Era Edith. No tenía vela, pero algo en ella brillaba. No literal, pero real. Una luminosidad suave, como si el aire a su alrededor estuviera más claro, más leve. El soldado no volvió a entrar. Esa noche, un testigo, uno que sobrevivió, escribió en un papel escondido. No sé si era santa, no sé si era bruja. Solo sé que cuando la mirabas, ya no dolía tanto el miedo. Un niño lloraba en un rincón. Su madre ya no respondía. Edith lo tomó en brazos. No dijo nada. Solo lo abrazó. El llanto cesó. El niño se durmió. Y al despertar, le dijo a otro niño. Soñé con una señora que me cubría con una luz blanca. Era ella. Y así pasaron los días. Mientras otros se quebraban, Edith permanecía. Mientras otros maldecían, ella oraba. Mientras el odio rugía, su alma era silencio. Pero un silencio que quemaba. Un soldado mayor pidió que la sacaran del barracón. No hace nada, dijo uno. No, pero los otros ya no gritan. No lloran. No suplican. Están como en misa. ¿Y eso qué tiene de malo? Que me da miedo. No se atrevieron. Las mujeres del barracón comenzaron a hacer algo que no se veía en el campo. Sonreír. No todo el tiempo. No por felicidad, pero por algo más fuerte. Porque Edith no ofrecía esperanza vacía. Ofrecía compañía. Sacrificio compartido. Luz sin escándalo. Una mujer le preguntó, ¿qué ves cuando cierras los ojos? Y ella respondió, a Cristo, esperándome. Y entonces, una tarde, la vinieron a buscar. Un oficial gritó su nombre. Nadie respondió. Todos la miraron. Ella se levantó sola. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró. Hizo la señal de la cruz. Y dijo, perdonen. No todos saben lo que hacen. Ese fue su último sermón. Nadie lo olvidó. Esa noche, una luz inexplicable apareció en el barracón. No fue fuego. No fue lámpara. Fue un resplandor suave que duró apenas segundos. Pero todos lo vieron. Incluso los soldados. Y nadie habló de eso jamás. Porque hay cosas que ni el infierno puede explicar. Y en ese cuarto de muerte, Edith fue la prueba viva de que ni la oscuridad más absoluta puede apagar una alma que ya arde por Dios. Capítulo 5. La última frase antes del silencio. El cielo amaneció gris. No era novedad. En el campo de Westerbork, ningún día era claro. Las nubes parecían eternas, como si el sol hubiera sido olvidado por Dios. Pero esa mañana, entre el barro, los gritos lejanos y el aire podrido, alguien escribía. Era Edith, sentada en una esquina del barracón, con un pequeño cuaderno entre sus manos, doblada sobre sus rodillas. Su lápiz era corto, casi inservible, pero sus dedos lo sujetaban con decisión, como si cada trazo fuera más valioso que el pan de ese día. Nadie se acercaba, nadie preguntaba. Era su momento, su último. Los que estaban con ella no sabían que esa sería su despedida. La vieron escribir con calma, como quien narra un sueño largo y sagrado. Su rostro no mostraba angustia, solo una especie de alegría contenida, una paz que no encajaba con el lugar. Rosa, su hermana, le preguntó en voz baja, ¿a quién le escribes? Edith no levantó la mirada. ¿A quién me espera?, respondió. Las horas pasaron. El cuaderno seguía abierto. Algunas hojas ya estaban llenas.
otras vacías. Pero había una en especial, la última, que Edith dobló con cuidado. La colocó dentro de su hábito, junto al corazón, como si fuera una reliquia que debía llegar intacta al otro lado. No dijo a nadie qué contenía, pero su mirada lo gritaba todo. Lo escrito ahí no era solo tinta, era alma. A media tarde, entró un oficial. Llamó su nombre. Edith se puso de pie sin titubear. Besó el crucifijo de su rosario. Tomó de la mano a Rosa. Y, antes de cruzar la puerta, volvió la vista atrás. «Guarden lo que dejé», dijo. «Algún día lo necesitarán». Nadie entendió, pero todos lo recordaron. Después de su partida, una de las prisioneras más jóvenes, Miriam, se atrevió a revisar el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con letra clara. Reflexiones, oraciones, pequeños poemas dirigidos a Dios. Pero no era eso lo que temblaba en sus manos. Era la hoja faltante, la última, la que ya no estaba. Pasaron días. El cuaderno quedó escondido bajo una tabla del barracón. Nadie se atrevía a sacarlo. Era como si su sola presencia hiciera temblar al aire. Edith había dejado ahí no solo palabras, sino fuego. Años después, tras la liberación, una religiosa alemana recibió ese cuaderno. Fue llevado al Carmelo de Colonia. Ahí, en una capilla silenciosa, varias hermanas lo leyeron entre lágrimas. Confirmaron que era suyo. El estilo, la profundidad, la herida dulce en cada línea. Pero seguía faltando la última página. Una de las carmelitas, Sor Clara, escribió en su diario: «Tal vez Dios mismo tomó esa hoja. Tal vez lo que ahí estaba escrito era tan puro, tan santo, que no debía ser leído en la tierra». Sin embargo, hay un testimonio. Una mujer mayor, sobreviviente del campo, que vivió décadas en silencio, confesó al final de su vida: «Vi lo que escribió. No todo. Solo una línea. La última. Antes de que la doblara y la guardara. Decía: he llegado al altar. Que el fuego consuma. No mi cuerpo, sino mi voluntad». Ah, esa fue la frase. No firmada. No explicada. Solo eso. Una entrega total. Un sacrificio sin ruido. Un martirio que ya no pedía nada. Solo quería pertenecer. La hoja nunca fue encontrada. Algunos dicen que se quemó con ella. Otros, que aún existe, escondida en algún rincón del convento. Pero quienes conocieron a Edith, no la buscan. Porque esa frase ya no necesita papel. Vive en los corazones que han sido tocados por su vida. Vive en cada mujer que se rinde ante el misterio. En cada hombre que elige la cruz sin ser obligado. En cada alma que ora sin entender, pero creyendo. En cada rosario rezado en silencio, con el alma ardiendo. Porque Edith no escribió para ser recordada. Escribió para que otros recordaran a Dios. Y al final, su última frase no fue final. Fue semilla. Semilla que sigue germinando en medio de las tinieblas, como una hoja perdida que el cielo jamás permitió olvidar. Capítulo 6. El silencio que hizo callar al campo. El sol apenas comenzaba a caer cuando llegaron los camiones. El sonido del motor era sordo, como una sentencia. En el campo, nadie hablaba. Ya sabían lo que significaba esa hora. Las listas, los traslados, los desaparecidos. Ese día, el nombre de Edith Stein apareció. Y no hubo conmoción, solo un silencio seco, como de despedida anunciada. Rosa la acompañaba. Caminaban una junto a la otra, sin hablar. Pasaron frente al barracón, donde varias mujeres las observaban desde la sombra. No lloraban, no gritaban, solo miraban, como si supieran que estaban viendo algo más que una despedida. Estaban viendo una entrega. Subieron al camión con otros. Algunos temblaban, otros rezaban, pero Edith estaba serena, como si ya hubiera muerto antes.
como si el fuego que se avecinaba no fuera amenaza, sino destino. Durante el trayecto, una joven comenzó a llorar desconsolada. Nadie la consolaba. Todos estaban paralizados. Edith se acercó, la abrazó, y sin decir una sola palabra, el llanto cesó. Al llegar, los obligaron a bajar. Un oficial gritó órdenes. Gente corriendo, gente cayendo, gente perdiéndose entre el humo. Pero Edith se mantuvo firme, con Rosa al lado, con el rosario en la mano, y con el alma ya entregada. Cuentan que mientras los hacían formar, ella comenzó a orar, no en voz alta, en su interior. Ave Marías como espadas, glorias como suspiros, credos como anclas. Y entonces, sucedió. Los soldados se detuvieron. Uno de ellos, joven, dejó caer su fusil. Otro se tocó el pecho, como si sintiera un nudo que no venía del cuerpo. Un tercero, sin razón aparente, retrocedió unos pasos. Nadie hablaba. El humo seguía saliendo de las chimeneas. Pero por unos segundos, todo se detuvo. El campo entero pareció contener la respiración. Una sobreviviente, que observaba desde la lejanía, dijo años después: vi como los pájaros, que nunca volaban sobre el campo, pasaron justo encima de ella. Y en ese instante, fue como si el cielo mismo hiciera silencio. El silencio de Edith no era ausencia, era presencia. Una presencia tan intensa, tan viva, tan ofrecida, que nada podía moverse sin sentirla. Era el silencio de la cruz. Era el silencio del Cordero que no se defiende. Era el silencio de Dios, hecho oración en una carmelita. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una calma que no correspondía al lugar. Y eso fue lo que descolocó a los soldados. Uno de ellos murmuró: ¿quién es esa mujer? Otro respondió: no sé, pero no debería estar aquí. Y no volvió a mirarla. Edith fue conducida con los demás al edificio final. Ahí donde terminaban los nombres, donde se apagaban las voces. Pero mientras entraba, alguien vio cómo besaba su rosario por última vez. Y murmuró algo. Nadie oyó con claridad, pero muchos creen que dijo: consumatum est. Todo está cumplido. Y con esa frase, el silencio la envolvió. Un silencio que no fue miedo, ni abandono, ni derrota. Fue la plenitud de una misión cumplida. Fue el eco de un alma que ya había alcanzado el cielo antes de morir. Lo más extraño fue lo que pasó después. Durante horas, el campo permaneció en calma. Los perros no ladraban. Los oficiales no gritaban. Los motores no rugían. Era como si la muerte misma se hubiera postrado. Una de las prisioneras, que estaba enferma y acostada en un barracón cercano, dijo: sentí que algo se levantaba, algo grande, algo invisible, y supe que el cielo había recibido un alma. Años después, cuando ese lugar fue liberado, un sacerdote caminó por el campo en oración. Llegó hasta donde se cree que Edith fue llevada, y al arrodillarse, sintió una luz, no física, espiritual. Y en medio de ese suelo ennegrecido, encontró un rosario, de madera, quemado en parte, pero intacto. Lo tomó en sus manos, y lloró, porque la historia no terminó en las llamas. Comenzó ahí. El silencio que hizo callar al campo, sigue hablando en cada alma que reza, en cada mujer que ofrece sin ser vista, en cada filósofo que se rinde ante lo inexplicable, en cada madre que ora en silencio, mientras todo a su alrededor arde. Porque ese silencio ya no es de Edith, es de Dios, y sigue quemando. Capítulo 7. Lo que vio al morir. No hay testigos vivos de sus últimos segundos. No hay cámara, no hay carta, solo restos, cenizas, silencio. Pero hay algo más fuerte: los ojos de los que estaban cerca, y los recuerdos que sobrevivieron a la barbarie, como brasas ocultas bajo el polvo del infierno.
Dicen que cuando Edith cruzó el umbral hacia la cámara de gas, no volteó, no suplicó, no tembló, solo caminó, como quien entra a una iglesia, como quien sabe que, al otro lado, no hay muerte, sino altar. Una sobreviviente, de nombre Elena, afirmó haberla visto justo antes de que la puerta se cerrara. Edith miraba al frente. Sus labios se movían. No rápido, no con pánico. Rezaba, Ave Marías, una tras otra, como quien marca el ritmo de su alma ascendiendo. Pero hubo un instante, un solo segundo, en que sus ojos se alzaron. No al techo, no al humo, al cielo. Y ahí, algo cambió. Elena contó que Edith sonrió. No una sonrisa humana. Una de esas sonrisas que no nacen en la boca, sino en el alma. Y que esa expresión, esa paz profunda, contagió a los que estaban junto a ella. Una madre que abrazaba a su hijo dejó de llorar. Un anciano cerró los ojos y comenzó a rezar. Una niña susurró mamá, con ternura, no con miedo. Todo, por una mirada. Pero ¿qué vio? Nadie lo sabe con certeza. Pero hubo señales. Después de la ejecución, una enfermera polaca que ayudaba a limpiar la zona encontró algo inusual. Un pequeño crucifijo metálico tirado cerca del horno. No lo tocó de inmediato. Lo miró, y dijo sentir un calor suave. Lo recogió, y lo conservó en silencio. Años más tarde, al ver una foto de Edith Stein, la misma mujer juró. Era ella. Ese crucifijo era suyo. Otra prisionera contó que durante la noche posterior, soñó con Edith. Estaba vestida de blanco, sin velo, caminando entre flores. Y en el sueño, le decía, no tengan miedo. Él estaba ahí, esperándome. Al despertar, la mujer, que había perdido a toda su familia, volvió a rezar después de años de silencio. El Carmelo de Colonia recibió una carta anónima meses después del fin de la guerra. Decía, no sé cómo explicar lo que vi. Solo sé que, al morir, Edith no miró el humo. Miró la luz. Y en sus ojos, yo también la vi. Y quizás eso es lo que realmente ocurrió. Mientras el mundo se ahogaba en horror, mientras otros miraban el fin, Edith miraba el principio. No vio las paredes. No vio el gas. Vio al crucificado. Y en él, vio su verdad. Porque toda su vida, su búsqueda filosófica, su conversión, su oración en el Carmelo, su silencio en el campo, había sido una preparación para ese momento, para ese único segundo, en que se abriera el cielo. Y cuando se abrió, no hubo ruido, no hubo luz cegadora, solo una certeza, una voz sin voz, una bienvenida sin palabras, algo como, ya estás en casa. Ese fue su premio, ese fue su destino, no el martirio, la comunión. Por eso, cuando pensamos en su muerte, no debemos imaginar cenizas, debemos imaginar la mirada, una mirada que no se rompió, una mirada que vio lo que nadie más podía ver, porque cuando el mundo se oscureció, ella vio al sol que no se apaga, y esa mirada, aún hoy, guía a las mujeres que no encuentran su lugar, a los pensadores que buscan sentido, a los judíos que sienten el susurro del Mesías, a los cristianos que dudan de su fe, a los que aman en silencio, a los que sufren sin entender, a todos los que, como ella, se preguntan, ¿dónde está Dios cuando todo arde? Y su mirada responde, ¿dónde muero contigo? ¿Dónde espero tu alma? Donde ya no hay muerte, solo amor. Pero falta aún la herencia viva más poderosa. Capítulo 8. La oración que venció a la muerte. Señor Jesús, tú que transformaste la inteligencia de Edith en altar, tú que convertiste su búsqueda en fuego, tú que la recibiste entre humo, pero le mostraste luz, hoy vengo a suplicarte lo imposible. Hazme como ella. Hazme capaz de orar, aunque el mundo me esté quemando alrededor.
Haz que mi alma no se derrumbe, aunque todo a mi alrededor se esté cayendo. Santa Edith, mujer valiente con mirada de cielo, filósofa herida por la verdad, carne que se ofreció en silencio. Tú que supiste encontrar a Dios en los libros, pero lo abrazaste en la cruz, intercede por mí. Yo no estoy en un campo de concentración, pero vivo en un mundo que me asfixia. Yo no veo hornos, pero me quema el vacío, la confusión, la desesperanza. Yo no estoy prisionera, pero hay días en los que no sé cómo seguir. Santa Edith, tú que escribiste oraciones con la pluma y las ofreciste como incienso antes del sacrificio, enséñame a escribir mi fe con vida, con entrega, con fuego. Tú que no gritaste, pero tu silencio hizo temblar a los soldados, ayúdame a callar cuando el alma se revienta, y solo confiar. Dame tu mirada, esa mirada que vio al cielo cuando los demás solo vieron muerte. Enséñame a rezar como tú rezabas, con rosario en mano, con Cristo en el pecho, con María abrazándote en medio del humo. Hazme entender que Dios no se fue, que sigue estando ahí, en las noches frías, en las preguntas sin respuesta, en los silencios más dolorosos. Santa Edith, ruega por las mujeres que sienten que su inteligencia las aleja de la fe. Ruega por las madres que han perdido a sus hijos. Ruega por los jóvenes confundidos, por los judíos que aún no han visto a Cristo, por los cristianos tibios, por los que no entienden el sufrimiento, por los que creen que el dolor es castigo. Enséñales que el dolor, cuando se ofrece, cuando se entrega, cuando se llena de amor, puede salvar el mundo. Hoy, me postro como tú te postraste, no frente a la muerte, sino frente a la verdad, no frente al horror, sino frente al amor crucificado. Dame valor, dame silencio, dame fuego. Hazme fuerte en medio del humo. Hazme sabia en medio de la locura. Hazme pequeña, para que Dios sea todo. Y si llega el día de mi propia cruz, si llega la hora en que tenga que entregar todo, si llega el momento en que ya no haya palabras, que mi alma recuerde tu oración, que mi corazón repita tus pasos, que mi espíritu, como el tuyo, diga en lo profundo, consumatum est. Todo está cumplido, y entonces, como tú, veré al que me espera, y no será humo, será gloria. Amén.